Ahora sí, vamos a hablar de fricción. ¿Cómo se calcula la fricción? ¿Qué es la fricción? La fricción es una fuerza de oposición entre dos superficies en contacto, ¿cierto? Y se calcula como el coeficiente de fricción por la normal, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. Con un ejemplo maravilloso. Tenemos una superficie. Y en esa superficie tenemos una caja. Y esa caja tiene más de una vez un peso de 100 newton. Y por acá tenemos unos coeficientes de fricción. Nunca habían visto cómo hacer eso, sí. Subíndices en Paint. Eso es... Vea usted qué categoría. Ok, entonces, tenemos una caja en una superficie. ¿Qué era el mu S? El mu sub S, ¿qué significa? Estático. Y la K, cinético, exacto. K de kinetic. Entonces, yo le aplico acá una fuerza de 3 newton. ¿Cuánto vale la fricción? Ok, entonces, ¿cuánto vale la normal? ¿La normal cuánto vale? ¿Por qué? Si la caja pesa 100 newton. 100 newton, ¿no? Se las puse más bien. La caja pesa 100 newton. La caja pesa 100 newton, la normal es de 100 newton. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza de fricción? Sería 0,1 por 100, igual 10 newton. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Acá tenemos 10 newton, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da la suma de fuerzas sobre esa caja? No me parece a mí. ¿Desde cuándo 3 menos 10 da 0? Menos 7. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia la izquierda. O sea, la fricción empuja la caja. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Está todo malo. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque lo que acabamos de poner en pizarra es un disparate. Eso no tiene ningún sentido. Hola. Es imposible que la fricción empuje la caja. Entonces, ¿cuál es el error ahí? La fricción es una fuerza restrictiva, ¿ok? La fricción es una fuerza de reacción. Entonces, ¿cuál es el error? En eso estamos de acuerdo, la caja no se va a mover. Pero ¿cuál es el error de cálculo? La fricción es 3 newton, exactamente. Y ese cálculo que hicimos está malo.
No exactamente. Ese cálculo que hicimos, ¿a qué corresponde? Sí, sería la fuerza de fricción máxima. Lo que ustedes aprendieron en física y todos los problemas que ustedes resolvieron en física se dieron en una condición que se conoce como movimiento inminente. Movimiento inminente es que está a punto de moverse, pero no se ha movido. La fricción calculada como mu por n, que ustedes lo aprendieron en física, es la fuerza de fricción máxima. Yo quisiera así, y esto es así, y esto. Uy, se le fue eso. Uy, eso tampoco era así. Ay, pero borré el igual. Bueno. La fuerza de fricción que ustedes conocieron como mu por n, no es que esté mala, pero es la fuerza de fricción máxima. Entonces, a partir de este instante, nunca más vamos a decir que la fricción se calcula como mu por n. Fue lo que les pregunté al inicio, todos estaban bastante convencidos. Hicimos un cálculo, 100 por 1, y dijimos que la fuerza es de 10 newton. Eso es un error. Esa es la fuerza de fricción máxima que puede ofrecer la resistencia que conocemos como fricción. Les voy a hacer una pregunta todavía más simple. Si yo tengo una superficie y tengo una caja, ¿en qué dirección va la fricción? ¿Perdón? En ninguna, porque no hay fuerza externa. Entonces acá cuando dijimos que era 10 newton, dijimos que era hacia la izquierda porque la fuerza externa va para la derecha. Eso fue intuitivo. Pero si no hay fuerza, no hay fricción. La fricción se opone al movimiento. Si no hay movimiento, la fricción se opone hacia donde se movería. Entonces, en nuestro problema, ¿cuánto vale la fricción? En este de aquí, 3 newton. Ese es el valor de la fuerza de fricción. Y si la fuerza externa fuera 7, 7. Y si la fuerza externa fuera 11, no. Ya se movería. Y entonces sería tampoco. Si se mueve, ¿cuál coeficiente usamos? El cinético. Y tienen ahí la normal. Toquen los botones de la calculadora, aunque no se ocupa porque son 0,0. Un newton. Entonces, ¿cómo funciona la fricción? La fricción, en un gráfico, nunca han visto a alguien hacer un gráfico con una caja, ¿verdad? Nada más le quitan estas caras y ya. La fricción empieza en 0 si no hay fuerza externa. En este gráfico tenemos acá abajo fuerza externa y tenemos en este eje la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona la fuerza de fricción? Si la fuerza externa es 0, la fricción es 0. Si la fuerza externa es 1, la fricción es 1. Si es 2, es 2, hasta que llega un punto que se conoce como movimiento inminente. En ese punto, la fuerza externa y la fuerza de fricción son iguales a mu por n. Pero no cualquier mu, a mu sub s por n. Esta línea que trace aquí está a 45 grados. Es la línea de identidad. Y igual X. Pero luego, si usted hace más fuerza externa, la fricción más bien cae.
y se va en un valor constante. Y ese valor constante es el coeficiente cinético por la normal. Y así funciona la fricción. Empezar a mover algo es más difícil que seguirlo moviendo. Porque cuando usted lo empieza a mover, rompe la fricción estática. Cuando ya se va moviendo, se enfrenta a la cinética, que siempre es más baja. Y esa es toda la clase de hoy, 13 minutos. Después de esto lo que vamos a hacer es práctica, pero el concepto fundamental de la fricción, y que, bueno, con mucho dolor lo he visto que se les olvida, porque yo he tenido estudiantes en estática que les explico esto. Tienen cara que lo entienden. Aplico un quiz y lo hacen. El otro semestre los veo en dinámica y vuelven a decir mío por n como un robot. La fricción es una reacción. Eso es lo más importante. Es una reacción que hay que calcular. No vale μ por n. Vale máximo μ por n. Pero no necesariamente vale μ por n. Y no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, si nos vamos al folletito, que es este, acá explica que la fricción estática máxima es μ sub s por n, la cinética es μ sub k por n es la normal, y la normal pues es perpendicular a la superficie, y no me diga que el asistente no ha puesto, no, aquí falta una cosa, bueno, yo se las voy a dibujar. ¿Dónde se aplica la normal? Ok, esa es la dirección, pero ¿dónde? En el centro. ¿Depende o en el centro? ¿De qué depende? ¿Perdón? De lo que quiera lograr quién. Por la fricción no tiene conciencia. Digo, la normal no tiene conciencia para querer lograr algo. Ok, eso tiene un poco más de física. Explíquese. Digamos, si yo pongo la normal un poquito digamos, un poquito más a la derecha, acá creo que probablemente se va a correr, pero si yo la hago como el cuerpo, se va a voltear. Ok, vamos más o menos por la línea del bien. ¿Alguien quiere explicarlo con otras palabras? Básicamente la normal se aplica en toda la superficie. Lo cierto es que uno puede sacar una resultante, pero si usted toca algo, no hay una fuerza en el puro centro que le haga para arriba. Toda la superficie de la mano está recibiendo fuerza. Pero así como está ese dibujo, y si esa caja es homogénea, o sea, tiene la masa distribuida de forma equitativa en todo el volumen, la normal se aplica en cada punto, tiene un valor igual, y usted puede sacar una resultante que está en el centro. ¿Ok? Entonces, en este dibujito, la normal estaría, pues, no sé por qué la puso ahí arriba, la verdad este dibujo va a haber que reemplazarlo. La normal realmente estaría aquí, y el peso, pues, está aquí, y se encuentran en un mismo punto, y si usted hace suma de momentos en cualquier lugar, va a ser cero, porque las dos fuerzas son iguales y opuestas y convergen. El problema que veo que ya por lo menos lo tenía en mente es que si yo hago una fuerza aquí, la normal ya no puede estar en el centro de la caja. ¿Por qué? Porque vean que así como está, si yo hago suma de momentos en este punto, la normal y el peso no hacen momento, porque pasan por el punto donde hago suma de momentos, ¿cierto? Pero la fuerza externa sí. Entonces, si la normal estuviera en el centro, la caja se volcaría. Entonces, lo que ocurre es que la normal se corre.
y se pone, no sé, por aquí. Entonces, si yo hago suma de momentos en este punto, tengo esta distancia por esta fuerza y esta distancia por esta fuerza y se suman y dan cero. Entonces, el objeto puede mantener equilibrio. Lo que dijo Fátima, ¿verdad? Lo que dijo Fátima de que lo que se quiera lograr, yo entendí lo que quería decir, pero quería hacer la broma. No es lo que se quiera lograr, es para mantener la condición de equilibrio, que tal vez es lo mismo, solo que pues no es que la caja quiera mantener el equilibrio. Bueno, los sistemas tienden a la mínima energía, tienden al reposo, a menos de que se logre romper. Entonces, la normal, cuando usted empuja algo, lo recarga en el otro lado, lo empieza a levantar un poquito. Con solo que yo empuje esta computadora un poco acá, yo trato de levantar y recargo del otro lado. Por eso es que la normal se corre. No es que a la normal le interese mucho mantener el equilibrio, digamos, ni que sea fanática de la estática, sino que simplemente es cómo se distribuyen las cargas, cómo se distribuyen las fuerzas. Y lo que usted decía de volcarse, hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno calcula esta distancia, para saber a dónde va a estar la normal para mantener el equilibrio, tiene que averiguar si esa distancia está dentro del objeto. Si no, no es que la normal se salió. O sea, uno dice, la normal no se salió. La normal, en el peor caso, va a quedar en un borde. Sí, si yo empujo esta computadora aquí, la normal está en las patas izquierdas, derechas del lado de ustedes. No es que la normal se sale. Solo que al hacer la suma de momentos, si la normal queda afuera, es que queda dentro en el borde y que el sistema ya no mantiene la suma de momentos igual a cero. O sea, se vuelca. Entonces, cuando un cuerpo rígido está sometido a fuerzas y estemos estudiando fricción, o sea, en general hay que hacerlo, ¿no? No solo hay que ver si la suma de momentos es que la suma de fuerzas es de cero, hay que ver si la suma de momentos es de cero. Porque puede ser que el objeto no se traslade, pero rote. Y hay un caso muy curioso, que es cuando la suma de fuerzas no da cero y la suma de momentos tampoco da cero. Entonces usted tiene que averiguar qué va a pasar primero, si se va a deslizar o si se va a mover. ¿Se les ocurre cómo? Bueno, habría que analizar los casos y aquí entro a la parte difícil de fricción. Se los advertí la semana pasada. Advertí. La fricción tiene casos y estudiar casos es difícil. ¿Por qué? Primero, porque hay que pensar en los casos. Y ahí es donde yo quisiera que todo el entrenamiento de este curso les sirva para algo. Pensar. Porque al final eso es lo que se espera de las personas que se forman en ingeniería, que piensen, que tengan la capacidad de ver un sistema y digan, ¿qué pasa en ese sistema? Como ahora que hablamos de la fricción, llegamos a una suma igual a -7, ¿verdad? Hubiera sido bueno que antes de llegar a la suma alguien dijera, suave, suave. Eso no puede dar -7. Porque si -7 es igual a masa por aceleración, el objeto que estábamos estudiando, que ya lo perdí, se va a mover en contra de la fuerza externa. O sea, eso sería como tener un objeto como este escritorio, que yo le hago un poquito de fuerza y se me venga encima. Uno sabe que eso es imposible. Entonces, siempre hay que analizar y pensar lo que está pasando. Y en el caso de la fricción, hay que pensar cuáles serían los posibles escenarios de movimiento. En el caso de una simple caja, con una simple fuerza, hay dos escenarios de movimiento: traslación y rotación. Entonces, usted lo que puede hacer es analizar los dos casos. Y usted dice, bueno, voy a asumir que se traslada. ¿Cuánta fuerza necesito para que se traslade? Digamos que necesito 5 newton. No sé. Luego usted dice, bueno, voy a analizar el caso de que rote. ¿Cuánta fuerza necesito para que rote? 3 newton. Entonces, si necesito 5 newton para que se traslade y 3 newton para que rote, ¿qué va a ocurrir? Va a rotar. Porque las fuerzas tampoco son instantáneas. Cuando yo aplico una fuerza de 5 newton, en realidad yo hice contacto y empecé a aplicar fuerza. Eso
pues por supuesto que es parte del mundo real y no se estudia en el curso, pero todas las fuerzas son funciones del tiempo. Cuando usted pone el pie, hay un diferencial de tiempo en el que el pie hace contacto con el suelo y usted se va apoyando, deja ir toda la carga, luego levanta el otro. No es que en lo que el pie toca el suelo hay medio peso y medio peso, sino que pues, todo va a ser una función. Entonces, cuando yo empiezo a empujar, yo voy de 0 a 5, claro, voy muy rápido, y en el mundo real, si yo hago una fuerza de 5 y con 3 se vuelca, probablemente van a pasar las dos cosas al mismo tiempo, porque el tiempo que pasa entre los 3 newtons y los 5 newtons es muy corto. No da tiempo para que la caja diga, nada más voy a rotar. Entonces, probablemente ocurra algo como esto. La caja gira y también se traslada. Porque el diferencial de tiempo entre el 3 y el 5 es corto. Pero, esencialmente, a nivel de los problemas que nosotros hacemos, que como recordarán es en un mundo ideal que no existe, habría que analizar qué condición ocurre primero, si rota o se traslada. Y en muchos otros problemas habría que analizar qué posibles movimientos tiene. Y después de analizar los posibles movimientos, pues decidir cuáles casos se van a analizar, resolver esos casos y luego interpretar los resultados. Normalmente la fuerza menor es la respuesta correcta porque sería la primera condición que ocurre. Y como les digo, aquí falta, y aquí lo dice, que tiende a rotar, pero no está la imagen. Así que como en otras clases, vamos a escribirle a Esteban. Buenos días, Esteban. La figura 90 que dice normal force perpendicular to the surface, falta agregar otra imagen donde se ve que la normal se va corriendo hacia la derecha cuando hay una fuerza externa de izquierda a derecha. Y esa normal sería mejor ponerla abajo. Y sería bonito poner una imagen que explique que la normal realmente está en toda la superficie y hay una fuerza equivalente que es con la que uno trabaja. Bueno. Ya, esa es toda la teoría. Este gráfico es lo que les expliqué hace un rato. Ay, que no me puedo levantar porque estoy grabando la clase. Este gráfico es lo que les expliqué hace un rato. Aquí faltó un subíndice. En la sección 14.3, tercera línea, dice value of mu sub s por n, pero la s no está subíndice, para que la ponga subíndice, por favor. Este gráfico hecho en Paint lo que indica es, pues básicamente que P sería la fuerza externa, F sub F sería la fricción, y es básicamente lo que ya dijimos. Hay fricción estática a la izquierda del valor máximo y fricción cinética a la derecha del valor máximo. Y por acá, algo que sería bueno poner es que este valor es mu sub s por n y este valor es mu sub k por n. Mu sub k siempre va a ser menor a mu sub s. Y básicamente del lado derecho dice equilibrium, pero dice motion. ¿Qué significa eso? Por eso, ¿y por qué movimiento si ya es cinética? Puede ser un movimiento sin aceleración, efectivamente. Por eso pusimos ahí esa indicación. Usted puede tener una fuerza, usted puede lograr que la suma de fuerzas sea cero, pero si rompe la fricción estática, se mueve a velocidad constante. Entonces, aunque el curso se llama estática, podemos tener movimiento. Es como una pequeña estafa en cuanto al nombre del curso, pero es verdad. Y ya, ahora, bueno, una tablita de coeficientes. ¿Saben qué son
articulaciones o las juntas sinoviales. Son nuestras articulaciones. Entonces ahí llama mucho la atención que se reduce muchísimo la fricción estática a la cinética y es lo que nos hace estar de pie quietos y luego poder movernos sin gastar demasiada energía. Fricción en bandas, que según el cronograma es el tema de la próxima semana. Yo se los voy a explicar ya porque en realidad es una ecuación muy simple. Explica lo siguiente. Nosotros hemos visto que la tensión en ambos extremos de una polea es la misma. Eso es cierto si no hay fricción. En el caso de que haya fricción, se calcula como está ahí. La tensión en un extremo es igual a la tensión en el otro extremo multiplicado por E a la mu beta, donde mu es el coeficiente que puede ser estático o cinético y beta es el ángulo de contacto. ¿Ya? Eso es fricción en bandas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál de esas dos es mayor? ¿Perdón? En esa ecuación, T2 igual T1 por E a la mu beta, hay una que tiene que ser mayor que la otra. T2, porque E a la 0 es 1 y cualquier valor distinto, o sea, mayor que 0, o sea, si hay fricción, va a hacer que E a la algo de un número mayor que 1, ¿cierto? Entonces T2 va a ser mayor que T1. ¿Está claro eso? O sea, en esta ecuacióncita de acá, si no hay fricción, yo tendría E elevado a la 0, ¿cierto? El mío sería 0. Entonces, E a la 0 es 1. Y sería que T2 es igual a T1, que es el caso que hemos estudiado todo el curso. De hecho, yo a veces he pensado explicar esta ecuación el primer día y decir que mu es 0 en las próximas clases y que por lo tanto T2 es igual a T1 y allá al final del curso, o sea, hoy decirles, ¿recuerdan esta ecuación? Bueno, ahora mu ya deja de ser 0. Entonces la ecuación sigue sirviendo. Y esto me refiere a algo que es típico en la ciencia y en la ingeniería. Normalmente, las ecuaciones más complicadas se pueden simplificar a las más sencillas. Por ejemplo, si usted toma la relatividad de Einstein y a la velocidad de la luz, en lugar de ponerle un valor, le pone infinito, las ecuaciones se simplifican un montón en el límite. ¿Recuerdan los límites de cálculo? Usted hace un límite, bla, bla, y obtiene las ecuaciones de Newton. Se reduce a las ecuaciones de Newton. Entonces, esta ecuación de fricción, cuando el coeficiente sea 0, tiene que reducirse a lo que ya conocemos, que es el caso sin fricción. Entonces, si mu es 0, E a la 0 es 1. T2 es igual a T1. Si mu es mayor a 0, hay fricción, y entonces este término sería E elevado a 0 punto algo, lo que sea. Y si recuerdan la gráfica de la exponencial, después del 0 va creciendo. O sea, eso siempre va a ser mayor que 1. Y por lo tanto, si tengo T1 multiplicado por un número mayor que 1, T2 va a ser mayor que T1. ¿Estamos de acuerdo? Si T2 es mayor que T1, ¿de qué lado están jalando? Están jalando del lado de T2. Entonces, alguien está jalando del lado de T2, por lo tanto T2 es mayor que T1, y la diferencia la aporta la fricción. ¿Sí? O sea, yo jalo, no sé, con 2 newton, pero T1 solo ayuda con 1 newton. Para que la banda esté en equilibrio, la fricción hacia 1 newton hacia T1 o en contra de T2. Eso es básicamente fricción en bandas. Y esta ecuación de acá es la misma, pero con un divisor. Seno de alfa medios. ¿Qué es alfa? Alfa ocurre cuando tienen una banda en B. ¿Has visto una banda en B?
en el motor de un vehículo, en una transmisión. ¿Sí? ¿Las han visto? Bueno, si no, vamos allá abajo que hay un montón. Las bandas en B se llaman en B aunque sean Vs. No sé por qué. Los españoles dicen BMW a los BMW. No sé por qué. Bueno. O B grande y B chica, decían hace como 100 años. Ya eso nunca lo han escuchado mencionar. O sea, la B y la V es B grande y B chica. Bueno, yo nunca supe cuál era cuál. El asunto es que en las bandas en B, la banda no se apoya en la parte superior, la polea no se apoya en la parte superior de la banda, sino que se apoya en los laterales. Hay un efecto de cuña y la cuña lo que hace es que la fuerza se multiplique mucho. Bueno, entonces ponemos acá un divisor que yo como casi siempre, bueno, como siempre, no desarrollo no demuestro las ecuaciones. La cuestión es que aparece este divisor donde alfa es el ángulo de la V. ¿Y qué pasa si yo divido? Bueno, primero, ¿qué valores puede tener la función seno? Entre 1 y 0 si el ángulo es positivo, sí. Bueno, entre 1 y menos 1 en general. Pero en este caso, como el ángulo no va a ser negativo, pues sería entre 0 y 1. Si yo divido entre un número que está entre 0 y 1, ¿qué va a pasar con el resultado? Si yo tengo un número y lo divido entre otro número que está entre 0 y 1, ¿qué pasa con el resultado? Aumenta siempre a menos de que el divisor sea 1, que queda igual. ¿Ok? Entonces, con las bandas en B, la diferencia entre las tensiones es aún mayor. Porque T1, digámoslo así, va a ser multiplicado por un número más grande para calcular T2. ¿Por qué por un número más grande? Porque acá estoy dividiendo entre un número menor que 1. ¿Por qué un número menor que 1? Porque es la función seno. Entonces, si este numerador era, no sé, 5, y yo divido 5 entre 0.1, obtengo 50. Y como esto es exponencial, e a la 5 comparado con e a la 50, se multiplica muchísimas veces, ¿cierto? Y por lo tanto, T2 va a ser mayor que T1 muchas veces. Esta ecuación se reducirá a la anterior en el caso conocido. ¿Cuál es el caso conocido? ¿Cómo convierto esta polea en B en una polea común y corriente? Ok, y eso matemáticamente, ¿cómo sería? ¿Qué tiene que pasar con alfa para que esa polea se convierta en una polea común y corriente? Todo lo contrario. Si se reduce, ya ni siquiera pueden meter la polea. Tienen que hacerlo 180. Ven que la polea se apoya en los lados de la V, pero en una polea normal, la polea se apoya en la parte de arriba. Entonces, si usted, qué necio, ya me iba a levantar, bueno, no importa. Si usted esta V la empieza a abrir hasta llegar a 180, la polea se apoya en la superficie. ¿Lo ven? Si ven la condición límite, porque eso, aunque no es el contenido específico de este curso, es un aprendizaje vital en ingeniería. Poder visualizar las condiciones límite. Si alfa es 0, desapareció la polea. Si alfa es 180, quedó plana. Y es la polea que hemos conocido toda la vida. ¿Lo ven? Y si alfa es 180, ¿cuánto es 180 entre 2? ¿Y cuánto es el seno de 90? 1. Y tenemos la ecuación de antes. Eso normalmente, por no decir siempre, tiene que pasar en ingeniería, en ciencia, en todo. Cuando usted va analizando un caso más detallado, usted debería poder regresar a las ecuaciones anteriores haciendo simplificaciones. No sé, es como
Las cargas distribuidas. Yo les digo, la normal no es una carga puntual, es una carga distribuida. Bueno, pero si usted analiza la normal distribuida sobre mi zapato, tiene que dar el peso de mi cuerpo. Si no, hay un problema. No puede ser que por hacer un cálculo más detallado, el resultado final rompa la simplificación. La simplificación es que yo soy una partícula que peso mg y la normal es mg. La no simplificación es analizar las cargas distribuidas, etc. Pero cuando usted suma las cargas distribuidas y saca un equivalente, tiene que ser mg. No puede ser que por hacer un cálculo más fino, usted obtenga otro resultado. Y esa es la clase de fricción. Y ya con bandas y todo. Ahora viene un problema, otro 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 problema y se acabó el folleto. Y con eso cumplo lo que me pidió su compañera de grabar la clase. Para todos los que llegaron tarde pueden ver la grabación.